Universidad de Chile Podcast es un espacio transmedia de difusión científica, académica y cultural de la Universidad de Chile, producido por la Dirección de Comunicaciones. Seguimos este 2024 buscando ser un espacio informativo, con temas interesantes, útiles y entretenidos para todas y todos ustedes. Recuerda que nos encuentras en tantaku.cl y en distintas plataformas de streaming de audio y video. En este capítulo hablaremos sobre las deudas, el crédito y los patrones de consumo en las chilenas y chilenos. ¿Medio de pago? ¿Paga en cuotas o al contado? ¿Cancela con débito o crédito? 6 o 12 cuotas. Disculpe, pero me sale que su tarjeta ya no tiene cupo. Las deudas. A la par que como sociedad consumimos y gastamos, en algún momento nos vemos obligados y obligadas a aplazar nuestro gasto, es decir, pagar a través de crédito, algo que actualmente desarrollamos a través de tarjetas, cambiando la forma de pagar para siempre y popularizando el pago en plástico a nivel mundial. Hay que entender que la cantidad de tarjetas de crédito en uso en el mundo casi llega a los 3.000 millones, o sea, es muchas tarjetas de crédito en el mundo. Y en Chile no es una excepción, la penetración de tarjetas de crédito es bastante alta en distintos segmentos de la población, especialmente porque también tenemos tarjetas de crédito bancarias y tarjetas de crédito no bancarias, y algunas de ellas pasan a ser bancarias. A quien escuchamos es a Daniel Schwartz, académico del Departamento de Ingeniería Industrial de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, quien en los últimos años ha analizado el uso de las tarjetas de crédito en Chile. Un producto que, como dice el refrán, no hay plazo que no se cumpla y deuda que no se pague. Trae consecuencias sociales en su uso. Así lo indica Jaime Ruiz Tagle, profesor del Departamento de Economía de la Universidad de Chile, quien advierte que por desconocimiento muchas veces no pagamos el total de estas deudas. Hay una cosa que a veces confunde a la gente que tiene que ver con el pago mínimo. Y el pago mínimo se refiere a lo mínimo que tú puedes pagar mes a mes, pero eso no significa que no estés pagando intereses, todo lo contrario, lo que estás haciendo es pagar el mínimo para que la deuda todavía no crezca más. Entonces, si a través de una tarjeta de crédito yo puedo comprar hoy día y pagar en un mes más esa cuenta, bueno, ya tengo un mes de holgura y eso me permite llegar, digamos, a poder juntar los recursos necesarios para pagar esa deuda. Pero no confundir con el pago mínimo, porque el pago mínimo lo que hace es justamente simplemente pagar los intereses mínimos, pero la deuda va a seguir estando ahí y no hay una disminución de la deuda, y lo único que se hace es posponer el pago de la deuda y eso va a generar una carga superior para la gente posteriormente. Es por ello que en el último tiempo el profesor Schwartz ha estudiado mecanismos que buscan evitar esto, usando otros canales para transmitir la información. Hemos hecho varios estudios. De los primeros estudios fue antes de esta época, en el cual vimos cómo cosas básicas como los recordatorios de pago ayuda a que la gente pague su tarjeta de crédito. Y suena súper obvio, pero son herramientas así de chicas que hacen que la gente le preste más atención a este tipo de productos en particular y pueda cumplir sus compromisos financieros. Los otros estudios que hicimos fueron más en el 2019, y ahora lo que estamos haciendo en este contexto es entender cómo las plataformas digitales comunican información tanto de oferta, de seguimiento de compromisos financieros y de pago, y eso lo estamos haciendo con un equipo multidisciplinario de varias universidades. Ahora, esto no solo apunta a gente que pueda ser más olvidadiza que el resto. La realidad es que muchas veces, al obtener créditos, el pago que se nos recuerda es el mínimo y no el total de la cuota, generando intereses indeseados, algo que Schwartz ha detectado en varios de sus estudios. Entonces, lo que hicimos nosotros en el estudio es decir, ¿qué pasa si de alguna forma podemos hacer más saliente la información del pago total, explicándole a las personas las consecuencias del pago total y con ello hacer un cambio en la distribución de pago que vaya hacia el total, y de esa manera las personas en los siguientes ciclos de facturación paguen menos intereses? Y eso es lo que observamos en nuestros resultados, que la información que es saliente
en el momento de pago, cambia las distribuciones de pago que finalmente las personas hacen. Pero, ¿por qué llegamos a este punto en el que nos endeudamos? Para Rodrigo Figueroa, profesor del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, su explicación yace en un elemento socioeconómico. El endeudamiento como una práctica social es una huella también del estado en que se presenta la sociedad, ¿ya? En efecto, el endeudamiento es una práctica social que permite de alguna manera permanecer integrado a los circuitos de reproducción de la sociedad, en este caso a los circuitos económicos, pero que están relacionados con otros procesos también que son bastante importantes: mantener proyectos de vida, mantener objetivos, cumplir sueños, cumplir metas, ¿no? Y vivimos en un periodo en donde estamos reconstruyendo todos esos procesos, de esas aspiraciones, definiendo nuestro objetivo después de un periodo determinado o marcado por la pandemia y el estallido social. Algo en lo que coincide con el profesor Schwartz, añadiendo que el crédito muchas veces responde más a una necesidad que a un capricho. Es importante, y esto no solamente en Chile, destacar que el uso de tarjetas de crédito responde a varios contextos financieros. Responde a un contexto en el cual las personas no tienen la liquidez para pagar. Responde también a la facilidad del uso de pago también. Ya nosotros hemos descubierto en algunos estudios que las personas responden a heurísticas del tipo pague 6 cuotas sin interés, por ejemplo, como una heurística de que eso es conveniente y la utiliza. Entonces también responde a cierta comodidad, pero lo importante es determinar cómo las personas, independientes de la razón de por qué usan la tarjeta de crédito, es que entiendan las consecuencias de lo que significa el uso de la tarjeta de crédito. Pero volviendo a la sociología económica, es interesante cómo el endeudamiento varía entre las distintas clases sociales, según aborda el profesor Figueroa. Las clases más altas tienen de alguna manera plataformas de sostenibilidad y de soporte a sus experiencias de vida mucho más contundentes que las clases más vulnerables, ¿no? Las clases vulnerables se endeudan porque evidentemente su estructura para sostener sus proyectos de vida son mucho más débiles. Por lo tanto, tienen formas de endeudamiento tanto formal como informal. Y yo diría que esa es una peculiaridad y una característica muy sustantiva de los grupos sociales más vulnerables, ¿no? En efecto, también se ven limitados al acceso a crédito, por ejemplo, en la banca formal. Por lo tanto, muchas veces tienen que incurrir a un prestamista o situaciones o procesos o formas de acceder al crédito que son más bien informales. Ahora, cuando se llega a un punto de endeudamiento extremo, elementos como los bonos y las ayudas estatales han sido de gran ayuda. Si bien controversiales y criticados por ciertos sectores, estas medidas se han establecido hasta incorporarse a la propia institucionalidad de ayudas sociales. El Estado chileno en los últimos 3 o 4 años ha sido extremadamente importante para sostener la vida económica de la población, ¿no? De una gran parte de la población, ¿no? Lo vimos en el marco de la pandemia. Lo que nosotros conocíamos como los bonos, en estricto rigor, ya terminó definiéndose en una cosa mucho más estructural. Hay una estructura de beneficios socioeconómicos que son transferencia directa monetaria al bolsillo de las personas, que se ha ido cristalizando y se ha ido estructurando de una manera mucho más consistente, y yo diría dejando una huella mucho más cercana al universalismo desde el punto de vista del acceso a las políticas públicas asociadas a estas transferencias monetarias. ¿Ya? Eso es claro, ¿no? Eso llegó para quedarse, y me parece que la forma en que el Estado se relacione con los grupos sociales más vulnerables en función de transferencias de fondos de recursos monetarios directos o de manera indirecta va a ser un desafío permanente, y va a estar en el marco de los diseños de cómo el Estado se relaciona con las comunidades, con los grupos sociales en el futuro. Pero el endeudamiento también nos obliga a pensar en el presente, en las crisis económicas y en las incertidumbres propias de periodos de grandes cambios como el que vivimos pospandemia. Por ello, el profesor Figueroa advierte que este fenómeno debe ser mejor comprendido y explicado tanto a nivel académico como de la ciudadanía. Yo diría que en función de una mirada mucho más estructural, es importante poner atención cómo las familias están reconstruyendo sus objetivos y sus proyectos de vida post pandemia, ¿ya? Yo diría que eso va a definir la forma en que la forma en la cual se van a relacionar con la vida económica, ¿ya? Van a aspirar a mayores gastos, van a ser familias mucho más precavidas desde el punto de vista del consumo, van a ser familias de alguna manera con una reconstrucción de cómo entienden el consumo.
yo creo que allí hay elementos bien interesantes que, bueno, la universidad tendrá y sus grupos de investigadores tendrán que hacerse cargo de eso, ¿no? Que cómo estamos reconstruyendo nuestros patrones de cómo proyectamos nuestras vidas, nuestro proyecto de vida de las familias chilenas post pandemia. Yo creo que eso va a ser un elemento muy importante que está asociado a cómo construimos la relación entre economía y sociedad. Es por ello que desde la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile han surgido distintas iniciativas para volver más sencillo el aprendizaje de la economía. Es así como surge Mi Barrio Financiero, una iniciativa conjunta con la Asociación de Bancos y donde Jaime Ruiz Tagle se desempeña como director. Lo que es importante es que la gente se eduque. Por eso yo insisto, nosotros estamos trabajando en este gran proyecto de mibarriofinanciero.cl, donde tenemos información, ayuda para todo tipo de gente. Estamos trabajando con microemprendedores, estamos trabajando con estudiantes universitarios, estudiantes de colegio, con el público en general. Pueden encontrar un montón de ayuda asociada a tips y a información más profunda también con la educación financiera. Es fundamental que la gente se informe y que la gente entienda, que la gente se haga responsable de sus decisiones financieras. Explicar el endeudamiento es una tarea compleja que involucra no solo un contexto financiero, sino que considera también elementos sociales e históricos. Aquí la importancia de ser capaces de verlo como un objeto de análisis y entender que no es sinónimo de un gasto desenfrenado, sino de una problemática multifactorial. Esto fue Universidad de Chile Podcast, temporada 2024, una producción de la Dirección de Comunicaciones de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones. Recuerda que nos encuentras en tantaku.cl, Uchile TV y en tus plataformas de streaming favoritas. Síguenos y suscríbete para que no te pierdas ninguna actualización.